La motivación inmediata del intelectual melancólico e incluso la idea de titularlo como panfleto nace de la irritación ante la proliferación y la frecuencia de tantos discursos apocalípticos y catastrofistas de muchos intelectuales de relieve y prestigiosos en torno a la decadencia de la alta cultura en la Europa contemporánea, no solo en España. Y esa especie de énfasis o de casi de insistencia con la que tratan de explicarnos que las letras, la alta cultura, la buena literatura, incluso el respeto al magisterio ajeno, han ido degradándose y convirtiéndose en materiales apenas secundarios o irrelevantes socialmente, cuando me parece que lo que está sucediendo, desde luego en España, es justamente lo contrario, porque apenas podemos recordar ninguna otra etapa de la cultura y de la vida intelectual española donde las letras, la ecuanimidad, la calidad, incluso la cultura de élite, hubiesen tenido un espacio de respeto y de difusión más alto que el de ahora. Ahora, es curioso en el libro que hay un deseo, deliberado de no dar nombres, ¿no? Efectivamente. Porque no se trata de atacar o de acusar a personas que sientan esa percepción o experimenten de ese modo su análisis de la realidad contemporánea. Lo que trato de hacer es diagnosticar una tipología moral, una tipología ética, a veces incluso una tipología emocional que se siente desconcertada, descolocada, sin las pautas para analizar o para apreciar y disfrutar lo que está sucediendo en el presente. De manera que no tenía demasiado sentido situar unos cuantos nombres, muchos o pocos, media docena, una docena, cuando en realidad lo que trato de señalar es el extraordinario prestigio que suele tener el diagnóstico catastrofista en términos mediáticos, en términos de respuesta social, cuando a veces ese diagnóstico está más motivado por el propio perfil del intelectual que no por los datos objetivos de su análisis. Ahora, también como un sentimiento que puede tener una cierta generación, pero no necesariamente. Efectivamente. No quiero ceñirlo a personas que estén entrando en una primera madurez muy avanzada o que estén en la jubilación. No necesariamente ese es el juego. Por eso digo que trato de identificar una tipología moral antes que un gesto generacional. Es verdad, no obstante, que autores que están quizá ya hacia el final de su trayectoria intelectual pueden experimentar más agresivamente o más acusadamente esa sensación de desamparo, de incomprensión por parte del mundo contemporáneo, y tampoco son capaces de apreciar lo que tiene de positivo, lo nuevo, lo distinto, lo que ya no funciona por los cauces por los que funcionaban antes los elementos intelectuales o culturales de una sociedad tan agitada, tan ágil, tan dinámica como lo es la contemporánea. Por cierto, para todos los contemporáneos de cualquier tiempo anterior, su sociedad ha sido incontroladamente agitada, pero en fin. Esta proliferación de canales, de circuitos y de voces no está ni impugnando, ni agrediendo, ni eclipsando los circuitos clásicos de funcionamiento y de difusión de la alta cultura. Lo que están haciendo quizá es sobrecargar el mercado de lo público, el espacio público, de información, de datos, de rumores, de estímulos, que, como casi siempre, en la mayor parte de los casos, son banales, son triviales, son repetitivos, son incluso cultura basura, etc. Pero eso no es ninguna novedad. Eso ha funcionado siempre de esa manera. Pero sobre todo la novedad está en el sentido contrario. La novedad está en que en Internet, en televisión, en la radio y por supuesto en el medio editorial o periodístico, la alta cultura sigue teniendo un espacio grande, mediáticamente de gran respeto y desde luego no menor a cualquier etapa anterior.
Y además tú dices que el intelectual al tener esa actitud fomenta justamente lo que critica, ¿no? Claro, es que en el fondo acaba siendo al intelectual prestigioso y de respeto, la gente de buena fe, los lectores, los que van al cine, los que escuchan músicas, la gente que va a los conciertos, los lectores los creen, los leen, les hacen caso, creen que esas personas tienen una solvencia probada y que por tanto si su diagnóstico es que la cultura está llegando a niveles de degradación inasumibles, que la educación está en el peor de los momentos posibles, tienen la sensación de la inutilidad integral de todo y por tanto reciben un mensaje de fracaso, de frustración social, colectiva, cultural, que me parece tan alucinantemente injusto, dicho desde España, que es una de las motivaciones centrales para mi irritación. No tenemos un periodo anterior, desde luego no desde la guerra, de mayor libertad de pensamiento, creatividad, imaginación, discusión, debate y respeto por la alta cultura. Claro. Ahora, ahí hay una parte muy importante que es la del debate, ¿no? Porque el intelectual al actuar así niega al otro, niega a hablar con él, niega a dialogar con él, lo ignora. Bueno, ¿no? claro, la descalificación apocalíptica de lo que es la cultura contemporánea da por hecho que no hay interlocutores con los que debatir, incluso más aún, da por hecho que no es necesario, o quizá no es fecundo, no es fértil, o es irrelevante tener la curiosidad por acudir a una librería, por acudir a un cine, por acudir a una sala de conciertos. Me parece que en la situación española no es desde luego esa, desde cualquier punto de vista no es esa la realidad contemporánea española, y sí, y debe haber algo de desprecio por aquello que ha dejado de conocerse. Si entre franceses, ingleses o alemanes los nombres españoles no son ya nada más que una rareza extravagante o pintoresca, algo habremos avanzado. Ya me acuerdo, claro que me acuerdo de que Ortega o Unamuno pudieron ser autores con una capacidad de influencia en el extranjero, una cierta repercusión. Pero es que ahora estamos hablando de otra cosa, ya no de 1, 2, 3 o 4 nombres, sino de que la producción cultural e intelectual española es equiparable a la de cualquier otro país europeo, aunque pueda haber etapas o géneros o autores de mayor o de menor relieve, más o menos interesantes, o incluso hiperventas muy banales en toda Europa. Bien, o sea, España empieza a funcionar como cualquier otra sociedad europea moderna. Y quizá eso sí que es una novedad rara para quienes nacieron a la edad adulta a mediados del franquismo, hacia finales del franquismo, y que eso pueda provocar un desconcierto grande. Es posible que también sea un ingrediente más. Pero eso también se debe a que el intelectual es un usuario deficiente de la historiografía, según tú, ¿no? Porque interpreta que en el pasado fue mejor, lo cual es falso. Sí. Y debería advertir eso, ¿no? Eso, te agradezco esta puntualización porque en fin, yo me dedico fundamentalmente a la historia literaria, a la historia intelectual, a la historia cultural, y por tanto el hábito de examinar o de conocer etapas pasadas acaba revelando de manera muy obvia que las estructuras básicas de funcionamiento y de apreciación del presente se parecen mucho. Y desde luego, no hay periodo histórico que no se haya sentido al borde del cataclismo. Ahí acababa todo. Estoy trabajando sobre Ortega. Las frases de auténtico terror ante el final de todo el occidente tal como lo hemos conocido de Ortega son insuperables. No estoy hablando del año 36 o 39, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, sino de antes, del año 22, del año 23, del año 24, cuando salimos de la Primera Guerra Mundial. Carla Olvera manda esta pregunta por Twitter, no quiero olvidarlo. Dice, ¿cómo influyó en tu obra Adiós a la Universidad, el eclipse de las humanidades de Jordi Llobet? Terminar de leer el libro fue el estímulo para ponerme a escribir el mío. Fue el estímulo para decir, oye, yo no estoy nada de acuerdo con este diagnóstico, pero ni con el suyo, ni con el de este, y este, en relación a la cultura contemporánea, a las letras, a los niveles de la investigación. Y el estímulo fue leer con irritación, con sublevación, con incomodidad, en desacuerdo, los diagnósticos de Jordi Llobet. También he dicho, y lo he dicho por escrito cuando hice la reseña de este libro, que me parece un libro
por muchas otras razones, francamente entretenido, muy bien escrito, lleno de humor, porque en realidad es un libro complejo, es un libro híbrido de muchas cosas, de elementos autobiográficos, de análisis universitarios perfectamente con los que puedo estar de acuerdo, y con muchos otros no. Y esa sensación esa nostalgia declarada de Llobet por la organización feudal, lo dice él, la palabra es suya, de la universidad anterior, es que me parece un disparate descomunal. Es que no se lo cree ni él. Yo creo que no se lo cree ni él. O al menos no se lo cree ni él, quiero decir que por la razón en la que lo dice, quizás sí que se lo cree. Pero se olvida del resto de lo que significa el resto de la universidad española anterior, hombre. Y por tu parte, ¿no? Porque yo creo que tú has entrado en debate con intelectuales más jóvenes que tú, escritores más jóvenes que tú y tal, que podrían ponerte la etiqueta de ser tú el intelectual melancólico. Ya, eso le dicen eso, alguno me ha hecho ese comentario, para desconcierto total mío, por supuesto, pero sí, a lo mejor para, al parecer, es decir, he podido enterarme y parece que para algunos resulta que soy un lector o un crítico poco generoso, o poco flexible, o poco poroso, o poco permeable a lo que son corrientes literarias nuevas, modernas, contemporáneas. Yo creo que no es demasiado verdad. A lo mejor, ante las que no soy poroso y permeable o generoso, son un determinado sector de esas corrientes nuevas, porque no hay una sola, hay muchas. Y hay muchas nuevas que sí me interesan, solo que estas, o algunas de ellas, pues me parecen menos interesantes, y ya está. Que eso significa adoptar una actitud melancólica porque la literatura ya no es lo que era, hombre, qué disparate. Esa literatura me parece poco, determinados autores, determinados títulos, me parecen menos interesantes que otros. Basta. Pero puedes tener la generosidad de mañana más tarde igual uno de esos autores saca algo que puede gustarte. O sea, hombre, por supuesto que sí, por supuestísimo que sí, es decir, claro que sí. O sea, reconoces que tienen un valor también. Hombre, mira, vamos a decirlo al revés. Un autor que yo entiendo ahora totalmente desacreditado en términos literarios, como Juan Manuel de Prada. Es un autor que está ya en fin, que es un autor de prestigio, no sé qué. Bueno, a mí me parece un autor que ha ido degradándose como escritor, neta, desde cualquier punto de vista literario, estético, de construcción de mundos narrativos. A mí me parece que ha ido perdiendo la calidad que, en cambio, en su primer libro, hace 20 años, unos cuantos leímos, bueno, mucha gente lo debió leer, Coños, sí. Y me pareció que ahí había un escritor en potencia potente. Pero potente si la cosa salía efectivamente bien, solo que me parece que segundo libro, tercer libro, cuarto libro, y ahí se fue ya, aparte de derechizándose y convirtiéndose en una reaccionaria. Claro. ¿Qué te parece, por ejemplo, Jordi Carrión? A Jordi Carrión no lo he leído demasiado, lo he leído con interés porque además lo conozco, y me parece un tipo que a mí me funciona mucho mejor como ensayista que como novelista, que como narrador propiamente dicho. Me sucede lo mismo, por cierto, con Vicente Luis Mora, aunque una novela suya, Alba Crom, aunque esa novela me pareció que era una novela menos, por decirlo así, menos innovadora o rupturista o no sé qué, de lo que podía uno esperarse de Vicente Luis Mora, y que era más tradicional de lo que tal, y en esa medida era una novela que funcionaba bien, pero claro, siendo Vicente Luis Mora esperabas un poco más de desafío formal o de subversión del orden estético, dado que estamos en ese territorio, ¿no? Bueno, y en el caso de Carrión me pasa lo mismo, como ensayista, como crítico, como articulista, como diarista, como hombre de viaje, me parece que tiene un mundo y una personalidad y un tono que me lo hacen a mí más interesante que como novelista propiamente dicho. Bueno, pero como novelista solo tiene una novela. Esa ya, claro. Pero narrador, bueno, esas cosas que ha hecho... O el propio Eloy Fernández Porta, complicadísimo también como ensayista, que me parece un tipo... a mí me resulta muy difícil leer a Fernández Porta poniendo todos los sentidos que tengo, y yo aspiro a que un día Eloy Fernández Porta pueda yo pueda leer de Fernández Porta un texto sintético y ¿cómo decirlo?, y generoso con los más torpes en el manejo de sus referencias. Bueno, Jordi, gracias. Gracias a ti. Dame una firmita.